días, mi nombre es Hernando Carlos Oñate Barraza, estoy para presentar mi sustentación para la asignatura de métodos avanzados de investigación cualitativa, en la cual vamos a seguir los siguientes contenidos: proceso de mediación y análisis de datos, el análisis de contenido cualitativo, niveles de teorización, la ética en la investigación cualitativa. Iniciamos con el proceso de mediación. Tenemos como definición de mediación que es un mecanismo de resolución de conflictos en el cual un tercero imparcial busca facilitar la comunicación para que las partes sean capaces de resolver un conflicto. La mediación se puede considerar como un proceso no obligatorio, dado que aunque las partes hayan convenido someterse a la mediación, estas no están obligadas a continuar el proceso de mediación después de la primera reunión. Es así como también se considera como un proceso no impositivo, ya que el carácter no obligatorio de la mediación también significa que no se puede imponer una decisión a las partes. Para poder llegar a una solución, las partes deben aceptarla voluntariamente. También se considera como un procedimiento confidencial, ya que la confidencialidad sirve para fomentar la franqueza y la apertura en el procedimiento. Esta garantiza a las partes que las declaraciones, propuestas u ofertas de solución no tengan ninguna consecuencia más allá del procedimiento de mediación. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la mediación las formalidades se reducen al mínimo. Las partes y el mediador deciden en forma conjunta la estructura de la mediación, es decir, elaboran y fijan el procedimiento a seguir. En el proceso de mediación tenemos como primero el acuerdo de mediación. Este es el punto de partida de la mediación. Segundo, comienzo de la mediación. Una vez se acuerda entre las partes a someterse a la mediación, el procedimiento comienza en el momento en el que una de las partes hace una petición de mediación. Tercero, nombramiento del mediador. Tras el recibido de la petición de mediación, se procede a ponerse en contacto con las partes o con sus representantes para comenzar el procedimiento de nombramiento del mediador, a menos que las partes ya lo hayan elegido. El mediador debe gozar de la confianza de ambas partes y es fundamental, por lo tanto, que las partes estén totalmente de acuerdo con el nombramiento de la persona propuesta como mediador. Cuarto, contactos iniciales entre el mediador y las partes. Una vez nombrado el mediador, este procede a entrevistarse con las partes. El objetivo de esas entrevistas es establecer el programa de trabajo, indicar a las partes la documentación que deben proporcionar en la primera reunión y fijar la fecha de esa primera reunión. Quinto, primera reunión entre el mediador y las partes. Aquí el mediador establecerá con las partes las reglas básicas del procedimiento. El mediador también revisará con las partes la documentación solicitada. Sexto, reuniones siguientes. Si no hay conciliación entre las partes en la primera reunión, se presenta la necesidad de establecer nuevas reuniones, lo que hace que la mediación se prolongue a varios días o a un periodo mayor de tiempo. Consultas privadas de las partes. Las partes están autorizadas para tener consultas privadas con sus consejeros y sus expertos para examinar las propuestas u ofertas de soluciones posibles. En cuanto al análisis de datos, Curiel nos dice que al realizar un análisis de datos, los datos brindados por muchos experimentos suelen dar datos cuantitativos,
ya que se ocupan de medir las cosas. Sin embargo, otros métodos de investigación, tales como observaciones y cuestionarios, pueden producir información cuantitativa y cualitativa. En estos estudios, a diferencia de los estudios cuantitativos, se busca recaudar información sobre las peculiaridades de los sujetos estudiados. Así que su manera de trabajar es en no estructurar el modo en el que se recogen los datos independientemente de la técnica que se haya empleado. Estas técnicas pueden ser agrupadas bajo tres tipos: observación, entrevista y subjetiva. En el caso de la observación se refiere al registro del comportamiento de los sujetos bajo estudio. Esta se divide en observación participante y observación de análisis. Esta última se subdivide en análisis de tareas, que es cuando existe un interés sobre la manera como se resuelve una tarea que tiene un objetivo definido. Y el análisis de documentos, que es cuando la observación de la persona no es el objetivo del trabajo, sino lo que produce. La entrevista es una técnica muy empleada en los estudios sociales y humanísticos. Las más usadas son la entrevista en profundidad, que esta hace énfasis en describir y describir lo particular, se limita a transcribir las respuestas del entrevistado y se analiza como en la observación participante. Y en la entrevista grupal, la entrevista intenta potenciar la mayor participación de opiniones divergentes para facilitar entre ellas y finalizar con una fase de conclusión donde el mismo grupo resume lo expresado y discutido. En lo subjetivo, depende de la manera en que el analizador ve las cosas, que se refiere al sujeto bajo estudio. Puede estar condicionado a lo que el analizador quiere obtener, intereses del analizador, o también se puede enfocar a que el analizador recopile los datos condicionados en los intereses del sujeto en estudio. El análisis de contenido cualitativo es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados, donde el denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que, leído e interpretado adecuadamente, nos abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. El análisis de contenido se basa en la lectura textual o visual como instrumento de recogida de información. Lectura que, a diferencia de la lectura común, debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser sistemática, objetiva, replicable y válida. Todo proyecto o plan de investigación mediante la técnica de análisis de contenido ha de distinguir varios pasos diferentes en su proceso, entre los que podemos mencionar la determinación o determinar el objeto o tema de análisis. Este consiste en establecer el interrogante: ¿cuál es el objeto o tema de análisis que se quiere estudiar? Determinar las reglas de codificación. La codificación consiste en el proceso por el que los datos brutos se transforman sistemáticamente en unidades que permiten una descripción precisa de las características de su contenido. Tercero, determinar el sistema de categorías. Una vez codificados los datos, estos se deben de categorizar, clasificándolos según los criterios que tienen en común. Cuarto, comprobar la
fiabilidad del sistema de codificación y categorización. La fiabilidad depende que los datos permanezcan constantes en todas las variaciones del proceso analítico. Y por último, la inferencia. Aquí el análisis de contenido busca arrojar algunas conclusiones o extraerlas del contenido que se encuentra explícito o implícito en el propio texto. En relación a los niveles de teorización, tenemos que la teorización es un proceso de construcción mental, una invención y no un mero descubrimiento. No existe una norma o procedimiento específico. Depende mucho de la creatividad del investigador y de su capacidad para apreciar los hechos y organizarlos y proyectarlos en nuevos conceptos. Para la creación de teoría se requieren de ciertas ayudas o se tienen en consideración ciertas ayudas. Entre estas tenemos la utilización de teorías existentes, la generación de teorías originales, el uso de analogías, metáforas y modelos, la diagramación de las estructuras emergentes. Y para que sean eficientes esas ayudas, se deben tener en cuenta algunas de estas consideraciones o recomendaciones. No empezar la estructura de una teoría si no se tiene identificado claramente unas de categoría y sus propiedades. No posponer la teorización hasta que haya demasiada información por estructurar. Esto hace que no se sepa por dónde comenzar. La teoría que se propone debe abarcar la mayor parte del cuerpo del conocimiento y generalizaciones disponibles. No debe preocuparse por la ausencia de condiciones lógicas en los primeros estadios de la construcción de la teoría. Esta se irá mejorando poco a poco en el transcurso de la construcción. Y la tarea final es relacionar los resultados con aquellos estudios paralelos para ver cómo aparecen desde perspectivas diferentes o sobre marcos teóricos más amplios y explicar mejor lo que el estudio significa. En cuanto a la ética de la investigación cualitativa, todo profesional debe cumplir con unos estatutos o códigos éticos. Y los criterios éticos relacionados con los procesos de investigación cualitativa tenemos el consentimiento de información, que es aquí donde el sujeto a investigar tiene el derecho a ser informado que va a ser estudiado. El sujeto debe de aceptar de forma voluntaria su participación. Tenemos la privacidad y confidencialidad, la seguridad y protección de la identidad de la persona que participan en la investigación, y la confidencialidad de la información garantiza la privacidad y la intimidad de la misma. En cuanto a la estancia en el campo, es un dilema que le antepone al investigador al momento de iniciar una investigación, al momento de sumergirse en el campo que desea investigar, al momento de decidir cómo negociar o abrirse paso en el escenario que involucra los diferentes personajes de su investigación, de tal modo que le permitan alcanzar los objetivos deseados. En relación a cuando el docente investiga, es un dilema que sufren muchos docentes investigadores cuando desempeñan dos papeles de liderazgo en un mismo escenario. La cuestión de este concepto es hasta dónde va el rol del docente y hasta dónde va el rol del investigador, qué es práctica y qué es investigación, y cuál es la naturaleza del compromiso del docente y el investigador en la situación del doble rol.
Bueno, de esta forma finalizamos nuestra presentación y damos gracias